Ok. Cuando alguien menciona o dice When somebody says que debemos de continuar con el ministerio de Jesús, that we should continue Jesus' ministry empoderar a las mujeres, to empower women, abrazar la diversidad, embrace diversity, eso es lo que pasa. this is what happens. Ok. Sé que abrazar la diversidad es difícil en ocasiones I know that sometimes embracing diversity can be difficult y es muy incómodo, and it can be uncomfortable. pero creo que es donde nos lleva Cristo a trabajar con esas incomodidades. But I think that's where Christ comes in to work with our uncomfortableness. Y quiero hablar sobre ese tema. So I want to talk about that. Quiero hablar sobre un tema que normalmente todos los días o cada semana estamos experimentando. I want to talk about a topic that every day, all week long, we experience. Y que podemos llamarlo de diferentes formas, And we can call it by different names, que es la tensión. tension. Todos vivimos en tensiones. All of us have tension. Y esas tensiones surgen cuando dos verdades o dos experiencias que creemos que son ciertas están peleando juntas. And this happens when two things that are true and important in our lives are fighting each other. Y a veces queremos que alguien nos ayude a decidir entre esta tensión o esa tensión. Sometimes we want people to help us decide between this tension or that tension. A veces buscamos la ayuda de un amigo, de un pastor o de alguien que admiramos. Sometimes we look for the advice of a friend, a pastor, or someone we admire. Y a veces buscamos esa parte como, no sé qué hacer ante esta situación. No sé si decidir por esto o decidir por esta situación. And sometimes we look for that choice. I don't know if I should go for this thing or that thing. Y eso nos puede ocasionar estrés o angustia durante nuestra vida. So that can cause stress or anxiety in our lives. Pero ¿qué pasa si alguna de nuestras tensiones que experimentamos necesariamente no tenemos que eliminarlas de nuestras vidas? But what would happen if we don't have to get rid of these tensions in our lives? Y voy a explicar un poquito con un pequeño testimonio. Let me explain a little with a small testimony. Yo soy maestro sustituto en la escuela del Sixth Grade Center. I'm a long-term sub at Urbana 6th Grade Center. Doy clases de español a estudiantes que quieren aprender más de español. And I teach students who want to learn more Spanish, and maybe they already know some. Y ha sido muy bueno durante esos 3 años que he estado trabajando en Sixth Grade Center. And the past 3 years that I've been working there, it's been good. Pero este año en específico me acaban de dar una clase de asesoramiento totalmente en inglés. But this year, they just decided to give me one class that's completely in English called Advisory. Y yo así como de, wow, ¿cómo puede ser eso? Como mi inglés no es muy bueno. And I'm like, my English isn't that great. How am I supposed to do this? Y es como, es que tienes que mejorar tu inglés. And they said, you have to improve your English. Y es como, no es la mejor forma And I'm porque... like, that's not the best way. Y realmente esta semana fue muy, muy estresante. And this last week was really stressful for me. Tan estresante que he decidido, o no he decidido totalmente, pero pensé en renunciar a la escuela. It was so stressful that I thought about quitting. Empecé a buscar nuevos trabajos y estuve a punto de aplicar en un nuevo trabajo. I was looking for new jobs and I was just about to submit. Pero quise, no tengo que llevar esta situación a un extremo tan rápido. But then I thought, I shouldn't go that extreme so fast. Así que hablé con mi esposa So I talked with my wife, y durante la noche estuve hablando con Dios. and at night I was praying to God, Le dije, Dios, ayúdame en esta situación, ayúdame a que mi inglés fluya. and I said, God, help my English to flow. Ayuda a que mi inglés fluya, que pueda comunicarme con los estudiantes fácilmente. Help my English to flow. Help me to be able to communicate easily with my students. Y adivinen qué pasó cuando me desperté. And guess what happened when I woke up? Mi inglés sigue igual. My English is the same. No ha cambiado, no ha cambiado nada. It hasn't changed at all. Pero me levanté con más paz. But I woke up with more peace. Entonces fui a mi clase So I went to my class,
Y hablé con mis estudiantes. and I spoke with my students. Sí. Hey guys, good morning. How are you? How you feeling? He said, yeah, okay. Dije, I'm feeling nervous. For me, it's stress. So this is for 1 year. So we need try talk this new, I don't know, is the new conversation. My English not is very well, so you can help me with the English. I can you help in the Spanish, but we can try. We can try. Mis estudiantes lo tomaron muy bien. And my students took it well. Entonces ha sido una clase al final de la semana muy buena. So by the end of the week, it's been a good group. Entonces como que unos entienden esa parte y me ayudan y otros como que está pasando en esta clase. Some are, accepting it and helping me, and others are kind of like, what's going on? Entonces realmente necesito mejorar mi inglés. So I really do need to improve my English. Si yo quiero crecer profesionalmente en mi carrera, necesito mejorar mi inglés. If I want to grow in my career, I need to improve my English. Necesito pasar un examen para mi licencia como maestro. I need to pass a test to get my teaching license. Y aquí es donde aparece una tensión muy real. And this is where a tension that's really real in my life comes in. Necesito mejorar mi inglés para crecer profesionalmente. I need to improve my English to grow professionally. Pero el tiempo que necesito para aprender inglés But the time that I need to study English es el mismo tiempo que yo quiero para pasar con mi familia. is the same time that I want to use to spend with my family. Entonces son dos tensiones muy fuertes. So it's two tensions really, really intense. Entonces, trabajo durante la mañana y por la tarde paso por mis hijos al daycare I work in the morning, and then in the afternoon I go pick up my kids. y tengo alrededor de 4 horas antes de que mis hijos se vayan a dormir. And I have about 4 hours with them before they go to sleep. Y yo quiero pasar tiempo con ellos, I want to spend time with them. quiero jugar con I ellos, want to play with them. quiero escucharlos I want to listen to y them. quiero estar en esta parte de su vida más importante. And I really want to be present in this part of their lives. Y después quiero pasar tiempo con mi esposa, Then I want to spend time with my wife. saber cosas de la casa, qué necesidades tiene. And I want to think about what needs to be done at home. Y viene la pregunta a mí, ¿cuándo estudio inglés? And then the question comes up, when am I going to study English? Porque si quiero crecer profesionalmente, tengo que apartar tiempo con mi familia. Because if I want to grow professionally, I have to separate time from my family. Pero si quiero estar con mi familia, mi inglés va a ir lento. But if I want to spend time with my family, my English is going to improve very slowly. Y no sé siempre cómo solucionar esta tensión. And I don't always know how to resolve this tension. Y aún en medio de esta tensión surgen más tensiones. And even in the midst of that tension, other tensions arise. Y tengo una pequeña tensión o una gran tensión con una pequeña criatura. And I have big tension with one little person. Todos o la mayoría de aquí conocen a mi hijo Ictan. I think everybody here has seen my son, Iktan. Y algo que es tan difícil para mí como padre es saber cómo educar a mis hijos. And something that's so hard as a parent is to know how to raise our children. Y un día estábamos comiendo en la mesa One day we were eating, y él tiene su tenedor para comer and he has his fork, y está comiendo en la mesa and he's eating at the table, y empieza. and he starts, Y le digo, Ictan, detente, como no hagas eso, no es correcto. Iktan, stop that. We don't do that. That's not right. Y él, And he keeps going. le digo, Ictan, por favor, el tenedor es para comer, no es para golpear la mesa. Iktan, forks are for eating. They're not for hitting the table. Y él voltea, ¿me estás diciendo que tire mi tenedor? So he's like, oh, you told me to throw it? Y es como, ¿en serio? Really? Y en mi mente está pasando como, tengo que actuar. And in my mind, I'm thinking, okay, I got to act. ¿Dejo pasar esta situación Can I let this go? o hago algo importante? Or do I have to do something important? ¿Lo regaño? ¿Le hago una consecuencia o lo dejo pasar? Should I just let it go, or should I,
give him a little talking to, or does he need to have a negative consequence? Y en lo que estoy pensando esto en mi mente, So while I'm thinking about it, ¡ah! ¡Quiero mi I tenedor! want my fork! ¡Quiero mi I want tenedor! my fork! Y es como, no, tengo que actuar. I have to act. Lo tomo a él, I take him. lo llevo a otra habitación, I take him to another room. dejo que se tranquilice I let him calm down, y empiezo a hablar con él. and then I start talking to him. Le dije, Ethan, lo que acabas de hacer no es correcto. Ethan, that was not okay. Como, no hacemos eso en la mesa. Ya We don't habíamos do that at the platicado. table. We've talked about this. Y él empieza a llorar nuevamente. And then he starts crying again. Lo siento, papá. Sorry, Lo Daddy. siento. I'm Y sorry. eso cambia totalmente mis emociones. And that changes my feelings. Y entran tensiones en esta parte. And in that moment, I feel the tension again. Porque está amor y disciplina, There's love and discipline, gracia y corrección, grace and correction, libertad y límites. freedom and boundaries. Y no puedo o no sé siempre cómo resolverlas. And I don't always know how to resolve that tension. Y quizás tú estás viviendo por la misma situación. Maybe you're going through a similar situation. Quieres crecer profesionalmente, pero quieres pasar tiempo con tu familia. You want to grow professionally, but you need to spend time with your family. Quizás amas a tus hijos, pero sabes que si pones un límite, tal vez ellos no lo van a entender. Maybe you love your kids, but you know if you set a boundary, they're not going to understand it. Quieres que sean felices, pero también quieres enseñarles que no siempre pueden tener lo que quieren. You want them to be happy, but you need to teach them that they can't always have what they want. Quizás amas a alguien, pero necesitas también ponerle límites. Maybe you love someone, but you need to set boundaries with them. Y pensamos que cuando ponemos límites a una persona, somos duros con esa persona. And sometimes we think when we set boundaries, we're too harsh with somebody. Pero a veces esos límites son una muestra de amor. But sometimes setting those boundaries is showing love. Tal vez estás luchando entre perdonar o exigir justicia. Maybe you're struggling between forgiving and demanding justice. Tal vez alguien te lastimó y quieres exigir esa justicia, necesitas perdonar. Maybe somebody hurt you and you need to demand that justice, but you also need to forgive. Pero no siempre perdonar significa que lo que hizo está bien. And forgiving doesn't always mean that what they did is okay. Entonces, te encuentras viviendo entre dos cosas que son ciertas. So you find yourself in between two true things. Y entonces te pregunto, ¿vives con tensiones? So, do you guys live with tension in your lives? Quizás has aprendido que las tensiones son algo que tenemos siempre que resolver, Maybe you think that tension is something that we always have to resolve. algo que tenemos que escoger entre amor y disciplina, Sometimes we have to choose between love and discipline, gracia o justicia, grace or justice, trabajo o relaciones. work or relationships. Y puede que surja la pregunta de que si yo vivo en estas tensiones, Maybe the question arises, if I live with these tensions, ¿qué pasa con Dios? what about God? ¿Cómo actúa Dios en estas tensiones? How does God act with tension? Porque cuando hablamos de Dios, muchas veces queremos reducirlo a nuestra propia experiencia. A lot of times when we talk about God, we want to reduce him to our own experience. Queremos un Dios que sea amoroso, We want a loving God, pero que nunca confronte. but one that never confronts us. Queremos un Dios que perdone, One that forgives pero que nunca nos juzgue. and doesn't judge us. Queremos un Dios tan cercano, We want a God that's so close, pero que nunca nos incomode. but doesn't ever make us feel uncomfortable. ¿Qué pasa si Dios no cabe en estas categorías que acabamos de crear? What if God doesn't fit within those categories that I just said? Y eso es justamente lo que vamos a tratar en ese tema del día de hoy en la Biblia. So that's what we're going to see in the Bible about this topic today. Y Nick la semana pasada nos dio una pequeña introducción sobre esto. Nick gave us an introduction last week about this. Y esta historia la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. This story is found in the book of Exodus. Y si no sabes mucho de esta historia sobre el pueblo de Israel saliendo de Egipto, voy a dar un pequeño contexto. I'm going to give a little bit of context about the people of Israel coming out of Egypt. Entonces, como sabemos,
El pueblo de Israel salió de Egipto porque era esclavo en este país. So the people of Israel left Egypt because they were slaves there. Entonces Dios los libera con un gran poder, abriendo el Mar Rojo, So God frees them, showing a lot of power, right? He opens the Red Sea for them to go through. los alimentó por mucho tiempo en el desierto He feeds them in the desert. y el pueblo de Israel pudo ver maravillosas cosas que Dios estaba haciendo día con día. And the people of Israel saw God's wonders every day. Y un día Moisés estaba en el monte Sinaí, But one day Moses is in Mount Sinai estaba recibiendo las leyes and he's receiving the laws, the 10 Commandments, y el pueblo perdió la esperanza. and the people of Israel lost hope. Entonces dijeron, creo que Moisés ya no va a regresar, se tardó muchos días en ese monte. They said, I don't think Moses is coming back. He's been there a long time. Creo que debemos de hacer un Dios que podamos controlar, que podamos tocar y que pueda hacer a nuestra propia imagen. I think we should make our own God, one that we can touch, one that we can control, one that we can make in the image that we want to. Así que fundieron joyas y crearon un becerro que empezaron a adorar. So they took the jewelry and made it into a golden calf that they could worship. Y ese fue uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel, So this is one of the dark moments in their history. porque acababan de experimentar el gran poder de Dios. So they just experienced this amazing power of God, Y aún así lo reemplazaron por un Dios que hicieron con sus propias manos. and then they replace him with a man-made God. Pero después de ese pecado, Dios intercede aún por el pueblo. But after this sin, Moisés intercede. Moses intercedes on behalf of the people. Moisés, en vez de alejarse, de sentir pena, así como Dios, todo lo que has hecho, Instead of being embarrassed and being like, God, you've done so much and look at them, quiero pedirte todavía otro favor. he says, I want to ask another favor. Y créanme que el favor que pidió Moisés es algo que no puedo entender. And the favor that he asked for is something that's hard for me to understand. Moisés le dice a Dios, Moses says to God, te ruego que me muestres tu gloria. please show me your glory. Te ruego que muestres tu gloria. Please show me your glory. Y yo así como, ¿en serio? Después de todo lo que acaban de vivir, And I'm like, really? After all you just lived through, ¿pides todavía que te muestre su gloria? you're still asking him to show you his glory? Pero también entre este pensamiento me hizo pensar que Moisés tenía otra relación diferente con Dios. But that made me think maybe Moses had a different relationship with God. Diciendo, lo conozco tanto a Dios que lo que nos mostró no es toda su gloria. Saying, I know that even everything we've seen wasn't all of God's glory. Porque esta declaración, te ruego que me muestres tu gloria, Because saying, please show me your glory, es porque Dios no había revelado todavía su gloria. because God still hadn't revealed his full glory. Entonces Dios no muestra su gloria mandando bolas de fuego o terremotos. So God doesn't show his glory sending fire or earthquakes. Lo que hace es hablar. What he does is he speaks. Porque la mayor gloria de Dios no es lo que hace. Because God's greatest glory isn't what he does. La mayor gloria de Dios es quien es. His greatest glory is who he is. Dios decide presentarse él mismo. God decides to present himself. No deja que Moisés lo describa como es. He doesn't let Moses describe him. No deja que el pueblo de Israel se imagine cómo es él. He doesn't just let the people of Israel imagine what Él he's dice, like. así soy yo. He says, this is who I am. Y vamos a ver lo que dice Éxodo 34 del 6 al 7. So let's see what Exodus says. Dice, From chapter 34, verses 6 and 7. okay, dice, el Señor, The Lord, Dios compasivo y misericordioso, the compassionate and gracious God, lento para la ira, slow to anger, grande en amor y fidelidad, abounding in love and faithfulness, que perdona la maldad
that forgiving wickedness, y la rebelión y el pecado. forgiving rebellion and sin. Yo creo que si Dios terminara ahí, I think if God stopped there, todos quisiéramos a ese Dios. we'd all want that God. Pero realmente Dios no termina ahí. But God doesn't stop there. Continúa hablando. He keeps speaking. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después. He maintains his love to 1,000 generations, Y que perdona la maldad, forgiving wickedness, la rebelión y el pecado, forgiving rebellion and sin, pero no tendrá por inocente al But- culpable. but he will by no means clear the guilty. Y aquí en esos versos aparece algo que realmente nos incomoda. So this is where we start feeling uncomfortable. Él dice, soy misericordioso He says, I'm merciful, y también soy justo. but I'm also just. Perdono I forgive, y también juzgo. but I also judge. Soy paciente I'm patient, y al mismo tiempo santo. but I'm holy. Y esto no es una contradicción. And that's not a contradiction. Esta es la plenitud del carácter de Dios. It's the fullness of the character of God. Pero nosotros solemos reducir a Dios. But we tend to reduce him. Pensamos, si Dios es amor, We think if he's love, Él no nos puede juzgar. he can't judge us. Si Dios es justo, If he's just, entonces no puede perdonar. then he can't forgive us. Pero Dios se niega a ser reducido. But God doesn't let himself be reduced. Él dice, yo soy ambas cosas. He says, I'm both. Esto es toda mi plenitud, aunque parezca una tensión. This is the fullness of my character, even though it seems like a tension. Y esto es la clave de este pasaje. And that's the key here. La tensión no significa que Dios sea contradictorio. Tension doesn't mean that God is contradictory. Significa que nosotros somos incapaces It means that we are incapable de reducir la plenitud de Dios o el carácter de Dios reducing the fullness of God's character a una sola característica. to just one characteristic. Dios no es solamente amor. God isn't just love. Dios no es solamente justicia. He's not just justice. Dios no es solamente misericordia. He's not only merciful. Es todas estas y He's no es everything, contradictorio. and it's not contradictory. Es todas estas características y es perfectamente. He's all these characteristics perfectly. Y aquí comenzamos a entender algo sobre nuestras propias tensiones. So we can learn from that for our own tension. Tal vez todas las tensiones o algunas de tus tensiones que estás viviendo no tienen que desaparecer. Maybe not all of the tensions that you're living in right now have to disappear. Algunas de esas tensiones nos invitan a crecer Some of these tensions invite us to grow porque fuimos creados a imagen de Dios. because we were made in the image of God. Y si Dios nos muestra que amor y verdad pueden existir juntas, And if God shows us, can you say it again? Dios muestra que amor y verdad pueden existir juntas, And if God shows us that love and truth can exist together, misericordia y justicia pueden estar juntas, mercy and justice can exist together, gracia y santidad pueden existir juntas, grace and holiness can exist together, entonces nosotros tenemos que empezar a aprender a vivir con esta verdad. then we have to learn how to live with this truth. Entonces la pregunta ya no sería, ¿cómo es Dios? So the question isn't, what's God like? La pregunta sería, ¿cómo respondo al Dios que ha decidido revelarse? The question is, how do I respond to the God who has chosen to reveal himself? Creo que debemos de responder a esta pregunta que aparecerá en la pantalla. Let's respond to the question on the screen. ¿Qué haces con las tensiones que Dios ha puesto delante de ti? What do you do with the tensions that God has placed before you? Piensa en eso. ¿Qué haces con las tensiones que Dios ha puesto en ti? Think about it. What do you do with the tensions that God has placed before you? Tal vez has estado intentando eliminar una de estas tensiones. Maybe you're trying to get rid of one of those tensions. Quizás amas a tus hijos, como hemos hablado, pero quieres poner límites. Maybe you love your kids, but you need to put boundaries up.
pero tienes miedo a corregirlos por temor a que se enojen contigo. Maybe you're scared to correct them because you're afraid they will get mad at you. Tal vez tienes miedo a poner esa corrección porque van a decir, eres una mala madre. Maybe you're scared because someone will say you're a bad mom. Tal vez quieras poner un límite a esa persona que tanto amas, Maybe you want to set a boundary with this person that you really love, pero confundes amor con permitirlo todo. but you're confusing love with allowing anything. Tal vez necesites perdonar a alguien, Maybe you need to forgive someone, pero has pensado que perdonar significa que lo que hizo no es correcto. but you think that maybe forgiving means that what they did is okay. Tal vez sabes como lo estoy tratando yo, tratar de crear una vida o un trabajo exitoso profesionalmente, Maybe you're trying to be successful professionally, pero también sabes que quieres pasar tiempo con tu familia. but you know you want to spend time with your family. Y todas esas dos cosas son reales, And all of these things are true. pero siempre pensamos, Dios, ayúdame a elegir en cuál de estas elegir. And we often think, God, help me to choose which one's right. Entonces, siguiente pregunta, So, next question. ¿cómo puedo vivir fielmente dentro de esta tensión? How can I live faithfully within this tension? Porque Jesús no nos llamó simplemente a vivir vidas cómodas, Because Jesus didn't call us just to live comfortable lives. nos llamó a parecernos a Cristo. He called us to look like Christ. Y parecernos a Cristo significa aprender a sostener estas cosas. And looking like Christ calls us to maintain these tensions. Porque a veces nuestra cultura quiere separar estas dos cosas, quiere separar estas dos verdades. Sometimes our culture wants to separate these Pero things, es algo que nosotros tenemos que abrazar. but we have to embrace them. Amar sin dejar de decir la verdad. Love without stopping ourselves from saying the truth. Perdonar sin llamar bueno a lo que está mal. Forgive without calling something good if Most- it's really bad. Mostrar gracia sin abandonar la responsabilidad. Showing grace without letting go of our responsibility. Poner límites sin dejar de amar. Setting boundaries without stopping loving. Es algo que debemos abrazar y no separar. It's something that we have to embrace, not separate. Pero eso requiere madurez. But that requires maturity. Eso requiere conocer el carácter de Dios. That requires knowing the character of God. Imagínense cómo sería nuestra iglesia si aprendiéramos a vivir así. What would our church be like if we learned how to live like that? Seríamos una iglesia llena de gracia, We would be a church full of grace pero también de verdad. and truth. Seríamos padres que aman profundamente, We would be parents that love deeply pero que también forman el carácter de sus hijos. and that build character in their children. Seríamos matrimonios donde existe el perdón, We'd be marriages that allow forgiveness, pero también responsabilidad. but also responsibility. Seríamos amigos que puedan acompañar We'd be friends that can come alongside sin dejar de confrontar cuando sea necesario. without putting to one side confrontation when it's necessary. Porque la vida cristiana no significa vivir sin tensiones. Because the Christian life doesn't mean living without tension. Significa aprender a vivir fielmente en medio de ellas. It's living faithfully within the tension. Y es en ese momento donde comenzamos a reflejar a Cristo. And that's where we start reflecting Christ. Y ya estamos por cerrar, So we're about ready to wrap up. y quiero empezar con la palabra que iniciamos. So let's circle back to the word we started with. Todos vivimos con tensiones. We all live with tensions. Amor y disciplina, Love and discipline, trabajo y relaciones, work and relationship, perdón y justicia, forgiveness and justice, gracia y verdad. grace and truth. Ocasiones, esto los queremos eliminar. And a lot of times we want to get rid of that tension. Queremos que alguien nos diga cuál elegir.
We want someone to tell us which one to choose. pero quizás Dios nos está diciendo algo totalmente diferente. But maybe God's telling us something different. Quizás Dios nos está enseñando a vivir dentro de estas tensiones He's telling us to live within this tension sin perder nuestra fidelidad. without losing our faithfulness. Porque yo sé que hay tensiones que debemos de resolver, Because I know there are tensions we do need to resolve, pero hay otras que debemos sostener. but there are some we need to maintain. Cuando aprendemos a sostenerlas de la manera correcta, When we learn how to maintain them correctly, aprendemos a reflejar el carácter de Dios. we learn how to reflect God's character. Y vamos a tener unas preguntas en la pantalla que poco a poco quiero que estén pensando. And we're going to put some questions on the screen that we want you to think about. La primera dice, ¿dónde necesito mostrar más misericordia? Where do I need to show more of His mercy? ¿Dónde necesito ejercer más justicia? Where do I need to exercise more justice? ¿Dónde necesito amar sin dejar de decir la verdad? Where do I need to love without ceasing to tell? ¿Dónde necesito poner más límites sin dejar de amar? Where do I need to set a boundary without ceasing to love? ¿Dónde necesito perdonar sin llamar lo bueno a lo que Dios llama pecado? Where do I need to forgive without calling good what God calls sin? Piensen en eso. Piensa, ¿dónde necesito más? No separar, ¿dónde necesito poner más de mí? Think about it. Where do I need to put more of myself? Porque la vida cristiana no es vivir una vida sin tensiones. Because this Christian life isn't living without tension. Es aprender a vivirlas de una manera que refleje a Cristo. How do we live it reflecting Christ? Y quizás por eso necesitamos conocer más de Dios. So maybe that's why we need to know God more. Porque cuando comenzamos a conocer el carácter de Dios, Because when we know His character, aprendemos cómo vivir. we learn how to live. No escogiendo solamente el atributo que más nos gusta, Not just choosing the attribute we like the most, sino aprendiendo a reflejar el corazón de Dios. but really learning how to reflect His heart. La meta de la vida cristiana no es construir un Dios a nuestra imagen. Our goal isn't to create God in our image. Es permitir que Dios restaure en nosotros su imagen. It's to let God restore in us His image. Así que tal vez esta semana que viene o los próximos días, So maybe over the next week or the next few days, cuando aparezca una tensión en tu día o en tu vida, when you have tension in your life, en vez de preguntarte inmediatamente cómo hago para eliminarla, instead of asking yourself, how can I get rid of this? hazte esta pregunta. Ask yourself this question. Dios, ¿cómo puedo reflejarte en medio de esto? God, how can I reflect you? How can I reflect you in this situation? Porque quizás la tensión que tanto quieres eliminar en tu vida Because maybe the tension that you want to get rid of in your life es precisamente el lugar donde Dios quiere formar en ti is the place that God wants to form in you, el carácter de Dios. His character. Vamos a orar para terminar. Let's pray to finish. Dios, gracias por revelarte en nuestras vidas. God, thanks for revealing yourself in our lives. Gracias por revelar tu carácter. Thanks for revealing your character. Y aunque quiero crearte a mi propia imagen, And even though I want to create you in my image, yo quiero que restaures tu imagen en mí. I really want you to restore your image in me. Y que en medio de estas tensiones And in the middle of these tensions, pueda ser un reflejo de ti. I want to be a reflection of you. Sé que no va a ser nada fácil vivir con estas tensiones, I know it's not easy to live with these tensions, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. but I can do all things through Christ who gives me strength. Amén.